Semana pasada acabábamos una reflexión en torno a la primera de Timoteo, una reflexión a vuelo de pájaro sobre esa carta, pero que era una invitación a volver al origen, a resituarnos, a mirar oye, realmente cómo queremos enfrentar nuestra vida y después, habiendo decidido por dónde queremos enfrentar la vida, pues implicarnos con todo lo que eso conlleva, ¿no?, con esa decisión que hemos tomado. Al abrir esta segunda carta, el escenario ha cambiado completamente con respecto al escenario de la primera. En este caso, Pablo ya no se va a centrar tanto en la organización de la Iglesia, etcétera, etcétera, estos consejos, digamos, más de liderazgo, de gobiernos de la comunidad, sino que va a tomar un carácter mucho más personal. Y Pablo, esta segunda carta, la está escribiendo desde la prisión, ¿de acuerdo? Probablemente en los últimos días de su vida, sabiendo que el final de su carrera ministerial está cerca. Este es un poco el contexto, claro. Me gusta subrayarlo porque nos ayuda a entender estas palabras, ¿no?, desde el tono pastoral que realmente tiene esta carta. No tanto doctrinal, que por supuesto de todo se puede aprender, pero es un tono auténticamente pastoral y que está marcado por la situación vital que está viviendo Pablo. De hecho, el tono de estas palabras es como el de un padre en la fe que se despide de su hijo querido. Sería muy interesante indagar, ¿no?, cómo Timoteo entra en relación con Pablo, el hecho de ser hijo en la fe, también lo que eso significa para nuestras vidas a día de hoy, ¿no? El hecho de saber compartir nuestra fe de manera sencilla, de tal manera que otros también sean animados a seguirla y considerar los hijos espirituales, cosa que esas últimas décadas se ha perdido un poco, ¿verdad? Pero que aquí se señala con mucha naturalidad. Son palabras cargadas de afecto, de recuerdos, de esperanza, pero también de una profunda sinceridad. Pablo no maquilla las dificultades de ser cristiano. Es consciente con lo que eso significa. Sabe que el camino de seguimiento del Cristo es un camino que no está exento de dificultades. Él mismo está experimentando la cárcel precisamente por seguir a Cristo, ¿no? Podemos imaginar también el estado de ánimo de Timoteo. Claro, el ministerio desgasta, él es más joven, obviamente, que Pablo, tiene que enfrentar y lidiar con 1000 dificultades en la Iglesia. Las responsabilidades siempre acaban pesando. Los conflictos dentro de una comunidad cristiana cansan, porque no nos engañemos, también en las comunidades cristianas hay conflictos que se tienen que lidiar. Como en todas las familias, como en todos los grupos humanos, es consubstancial al ser humano, ¿verdad? Pero todos tenemos que admitir que acaban cansando y desgastando. Las críticas siempre hieren y son inevitables, siempre nos van a llegar a nuestra existencia, incluso en el seguimiento de Cristo, incluso dentro de la propia comunidad cristiana. La oposición provoca muchas veces incertidumbre, ¿no? Seguir apostando por el Evangelio, por la humanidad, por la dignidad de las personas en un contexto social como el que tenemos y seguir ahí dando, entendedme la expresión, la matraca, a veces te puede ocasionar desde luego cansancio y frustración. Incluso quienes aman profundamente al Señor pueden atravesar momentos de desánimo y preguntarse si todavía tienen fuerzas para seguir adelante. Y creo que es bueno plantear la vida cristiana con honestidad y sinceridad. Una fe sincera, decía Pablo a Timoteo, ¿no? Reaviva una fe sincera, sin artificios, ¿no?, sin subterfugios, sin querer vender ninguna moto. Claro que hay dificultades, claro que cuesta. Lo más hermoso es que en este pasaje Pablo no reprende a Timoteo por sentirse así. Y creo que en las comunidades cristianas tenemos que aprender a no recriminar a nadie en los diferentes procesos que vivimos en la fe y en los momentos bajos en los que los hermanos y las hermanas, yo mismo, todos los creyentes, podemos estar pasando. Eso no es un problema de que estés abandonando al Señor, es que forma parte de la vida cristiana, muchas veces además necesario para el crecimiento. Para Pablo, en este caso, la opción que tiene es un tono mucho más pastoral. Le recuerda que la fe puede reavivarse. La fe, en este sentido que Pablo la está explicando, no es algo que se nos asigna y que nos viene de una manera sobrenatural y que es una cosa estática y fija para toda la vida, sino que para Pablo la fe
puede reavivarse. Un poco en la línea del texto del Evangelio que nos ha presidido hoy en el culto, ¿verdad? Cuando los discípulos decían, esta carta no habla únicamente de un pastor del siglo I. También nosotros conocemos épocas donde la ilusión se enfría, la esperanza se debilita y se pierde el entusiasmo por seguir viviendo la fe, por construir comunidad. Hemos visto tantas dificultades, tantas cosas feas los que llevamos tiempo siguiendo a Jesús, que a veces pueden resultar de desaliento. Como personas y también como comunidad podemos atravesar circunstancias de cansancio, de incertidumbre, de desorientación. Por eso, estas palabras de Pablo cobran tanto sentido. Reaviva el don de la fe que hay en ti. Reaviva el don de la fe. ¿Y cómo propone Pablo reavivar el don de la fe? O sea, que yo solamente os quiero hacer dos apreciaciones en esta argumentación de Pablo. Una basada quizás en esta primera parte del texto, ¿no? Y es que Pablo va a hacer referencia a hacer memoria, a recordar. Hacer memoria, recordar, me paro, porque para hacer memoria y recordar hay que intencionalmente pararse. No viene porque sí. De hecho, conforme vamos teniendo una edad, a veces recordar necesita su tiempo, ¿eh? Necesita su tiempo. Ahora os daría toda una explicación de la evolución que me encanta, pero no lo voy a hacer, os la voy a ahorrar. Pero necesitamos pararnos, ¿verdad?, para poder... La primera respuesta de Pablo puede sorprendernos porque no da una lista de tips tipo Instagram, te voy a dar 5 consejos maravillosos para que recuerdes y en menos de 20 segundos ya lo tienes arreglado. Pues no, Pablo no está haciendo eso. Tampoco va a proponer unas estrategias para poder llevar la vida por aquí y por allí, que por supuesto que todo eso está genial, pero no es precisamente... Pablo lo que hace es comenzar a recordar él mismo, traer a la memoria su propia existencia y su relación con Timoteo. Antes de pedir nada a Timoteo, le ayuda a volver la mirada a su propia historia. Oye, ¿y tú con la fe? Porque cuando hay momentos de dificultad, uno a veces necesita recordar los buenos momentos, ¿verdad? Que muchas veces suelen estar al principio, donde te enamoras de Jesús y de la fe y del Evangelio, y lo conoces y lo quieres descubrir como el gran tesoro que es, y todo es una absoluta novedad, ¿no? Antes de que comiencen esas dificultades. Conviene traer a la memoria esto. Y le recuerda el cariño que siente por él, porque no está de más, no le dice, mira, fíjate, todo lo que yo te he enseñado en la fe, todas las doctrinas que te he enseñado, pues también están muy bien, pero él le va a recordar el cariño que tiene por él, las lágrimas que han compartido, la fe sincera, dice la palabra, la fe sincera, auténtica, de verdad, de su abuela Loida y de su madre Eunice. Probablemente, entendedme la ironía después de ver probablemente, no eran teólogas, pero tenían una fe sincera y se la habían transmitido a Timoteo. ¿Qué importancia tienen las abuelas, las madres transmitiendo conocimiento en este siglo, ¿no? Y creo que sigue siendo vigente, ya extensible, por supuesto, no solo al rol femenino en nuestro siglo XXI. Pero qué importante es transmitir la fe, igual que otras cosas se tienen que transmitir en la vida por parte de los que nos preceden. En este caso, hace mención a la imposición de manos, un gesto habitual en aquel momento, y que incluso a día de hoy mantenemos en las liturgias de las iglesias, ¿no?, como algo simbólico para escenificar esa transmisión. Todo el comienzo de la carta está absolutamente impregnado de memoria. Pero eso no es nada nuevo en las Escrituras. Los que sois lectores de las Escrituras sabéis que a Israel se le llama continuamente a hacer memoria de su pasado. Acordaos cuando salisteis de Egipto, acordaos cómo se abrió el mar, acordaos de cómo se os dio provisión más que necesaria mientras estuvisteis en el desierto. ¿Cuántas veces Israel había perdido el norte en su existencia como pueblo de Dios y se le tuvo que recordar de dónde habían salido y cómo habían salido y quién les ayudó a salir? El pueblo de Dios hoy en día, que es la Iglesia, sigue necesitando recordar de qué Egipto se la ha sacado. Porque, claro, si se olvidan estas historias como pueblo, al final te desvinculas del amor que tanto te motivó en el momento uno de tu vida en la fe. Hablando de hacer memoria, Jesús instituyó la Santa Cena, ¿para qué? Entre otras varias razones, para hacer memoria.
Y esa es una enseñanza que remarca Pablo a los corintios, ¿no? Haced esto en memoria de mí. Sería muy interesante desgranar cómo la Santa Cena también evoca la Pascua y por lo tanto evoca al pasado del pueblo, ¿no? En toda esa dimensión comunitaria que también hay en la Santa Cena y no solo individual y personal. Pero entendedme, ¿verdad? La hacer memoria es transversal en la historia del pueblo de Dios. Y se le dice para que no pierdan su fe, para que centre su fe. Se le dice para que busque lo nuclear, lo que verdaderamente importa, porque a veces, conforme vamos caminando en la fe, se van añadiendo cositas donde a veces te acabas perdiendo en discusiones y se te acaba olvidando lo nuclear y lo central de la fe. Perdón, tenía un pelo en la boca. Así que antes de hablar de otras cosas, presente, futuro, le invita a recordar lo que Dios ha hecho en su vida. Y yo creo que hay una profunda enseñanza espiritual en el hecho de hacer memoria. Hay una profunda enseñanza espiritual, porque cuando se nos olvidan las cosas, terminamos creyendo que depende de nosotros, que nos las merecemos y que somos nosotros los que la hemos generado. Se pierde de vista la gracia y se pone el acento en nuestras capacidades, nuestra disciplina, nuestro entusiasmo y entendedme, porque me habéis oído predicar que estas cosas son buenas, pero son resultados de. No es lo que genera la fe. Y creo que Pablo le quiere poner, como digo, el núcleo, ¿no? Le quiere señalar el núcleo a Timoteo. No lo accesorio, no lo que puede venir después. Porque todas estas cosas, creernos que las cosas las hemos hecho nosotros, que es nuestra disciplina, nuestro esfuerzo, pues en definitiva acaba señalando al ego, del que se deriva la palabra egoísmo, del que se deriva la palabra egocentrismo, y que tan radicalmente diferente es a la propuesta del Evangelio, que te anima a amar a Dios y a amar al prójimo. Entonces, si empezamos a reconducir esto, pues cualquier fracaso, cuando lo estamos valorando desde nuestro propio esfuerzo, pues desanima, y cualquier dificultad nos puede hacer pensar que todo está perdido. Porque, claro, ¿seremos capaces con nuestro esfuerzo de seguir sosteniendo las cosas? Ya no nos acordamos que nunca ha sido así. Siempre fue la gracia de Dios la que nos liberó de Egipto, ¿no? Entonces, como digo, podemos acabar perdiendo el norte. Pero cuando hacemos memoria, descubrimos que Dios comenzó su obra mucho tiempo antes de que fuésemos conscientes de ella y ha permanecido fiel, incluso en los momentos de fragilidad. Yo me quedo a veces maravillado cuando hay gente que llega a esta comunidad y me dice: yo no soy cristiano, no tengo un trasfondo cristiano, mi familia no es cristiana, nunca he sabido nada de cristianismo, pero yo estoy aquí porque soy consciente que Dios me está trayendo aquí. Dios sigue obrando de manera irracional para nosotros, y esa es la base de la fe. Como digo, cuando hacemos memoria, descubrimos que Dios es el que empezó a hacer la obra mucho antes de que fuéramos conscientes de ella, y siempre ha sido fiel. En este contexto es que se inserta uno de los versículos más claves del momento, ¿no? del texto. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es curioso que se apele a esto, pero después de hacer memoria, ¿no? Pablo no está describiendo el carácter natural de Timoteo, ni proponiendo un optimismo psicológico que tan al día está, ¿no?, con tantos libros de autoayuda. Pablo no está describiendo, por lo tanto, nada de eso, sino que está hablando de la acción del Espíritu que produce todo eso en el creyente. El poder del que habla no consiste en imponerse a los demás, ni en aparentar fortaleza, como tantas veces vemos en la sociedad y extrapolamos a la Iglesia, sino que es la capacidad que Dios concede para mantenernos firmes cuando las fuerzas humanas parecen agotarse. Ese poder siempre va acompañado de amor, porque el Evangelio nunca entiende la fortaleza sin compasión, y ambos se expresan mediante el dominio propio y la serenidad que lo hace real en la existencia. Por lo tanto, llegado a este punto, conviene al menos mencionar un par de puntos prácticos, ¿verdad? Uno quizás más comunitario, el otro más personal. Porque, claro, al final esto nos afecta a nuestra vida. Quizás necesitamos
rebajar el nivel de autoexigencia pensando que es que las cosas van a funcionar por lo potente que somos, el esfuerzo que hacemos o que nuestra aportación es imprescindible en la Iglesia. No hay una frase más equivocada que esa, y mira que la he escuchado muchas veces a lo largo de mi ministerio. Sin embargo, probablemente necesitamos menos exigencias y mucha más memoria de la gracia de Dios sobre nosotros. Y a partir de ahí, compromiso en libertad y constante, pero desde la gracia. Tal vez hemos dedicado demasiado tiempo a aquello que nos falta y demasiado poco a recordar todo lo que tenemos, gracias a Dios, en nuestra vida y también en nuestra comunidad. A veces necesitamos descubrir el amor de Dios y traer a la memoria a las personas que nos alimentaron en la fe. De hecho, a la vista atrás, ¿cuánto debo a mi vida de fe a tantas personas, ¿no? Cuando era pequeño, mi propia familia, mis padres, ¿no? ¿Cuántas personas alimentaron nuestra fe? Los momentos en que experimentamos el consuelo de Dios o las ocasiones en las que Él nos sostuvo cuando creíamos que no podíamos seguir adelante. Quizás esto es el núcleo de la fe, ¿no? Por eso Pablo se lo dice a Timoteo. También la comunidad necesita hacer memoria. Estáis en un culto del domingo de la Iglesia Protestante de San Pablo. Una iglesia que se abrió en 1869. No ha llovido nada, ¿no? Que vive ahora un tiempo ilusionante, que tiene proyectos nuevos, que hay personas nuevas, que hay nuevos desafíos. Es fácil pensar que nuestro futuro pues, dependerá de lo bueno y bonito que somos, ¿verdad? De nuestra capacidad de hacer actividades, de nuestra capacidad de responder a los cambios sociales. Y claro, esto tiene su parte, pero ese no es el núcleo. Nuestra verdadera fortaleza no nace de todo eso, sino de la fidelidad de Dios. Somos herederos de hombres y mujeres que mantuvieron la fe cuando ser protestante en este país suponía peligro de muerte. Somos frutos de generaciones que siguieron anunciando el Evangelio, incluso cuando parecía que sus esfuerzos daban muy poco fruto, o ninguno. Leeros algún libro de historia, cuántas escuelas fueron confiscadas, ¿no? Y perdidas por del esfuerzo de la Iglesia en ese momento. Como digo, somos frutos de generaciones que siguieron anunciando el Evangelio, aun cuando parecía que sus esfuerzos daban poco fruto. Creo que esa es una buena inspiración para nosotros y nos conviene hacer memoria. Y tenemos el privilegio de estar en una comunidad local que nos puede invitar a hacer esa memoria. Reavivar nuestra fe como comunidad significa reconocer que el mismo Espíritu es el que tuvo y sostuvo a los que nos han precedido y también ahora. Y ahora ya de una manera mucho más breve, pero os quisiera compartir una reflexión en cuanto a la segunda parte, ¿no? Porque si hemos tenido en cuenta esto, entonces lo demás cae como una fruta madura, ¿no? El Evangelio no se puede entender sin vivirlo con pasión. Si realmente lo has recentrado donde toca, si realmente lo hemos puesto donde toca, entonces la pasión surge de manera natural y es imposible avergonzarse del Evangelio, como decía Pablo, ¿no? Por lo tanto, después de invitar a Timoteo a mirar atrás, Pablo le dirige al presente. Y el presente tiene un nombre muy concreto, compromiso vital del que requiere sufrimiento y renuncia. Sí, Timoteo, te va a tocar liderar, te va a tocar cumplir con tu ministerio en la Iglesia y quizás también te pueda tocar la cárcel como a mí, una vez que sabes, ¿no?, por qué estás luchando. Vive todo eso, dice, con pasión. Por eso la carta puede afirmar con serenidad una de las frases también más importantes y pienso que también más chulas del texto que estamos reflexionando, ¿no? Yo sé en quién he confiado. Y es que cuando uno hace este ejercicio de memoria, que os he invitado a reflexionar en más profundamente, uno al final tiene que llegar a esta conclusión de yo sé en quién he confiado. Y es significativo que no diga yo sé muchas cosas acerca de Dios que Pablo me ha enseñado, que también, claro que es importante, pero la frase es otra. Tampoco afirma que comprende todos los caminos del Señor, que lo sabe todo, que no tiene dudas, sino que yo sé en quién he puesto mi confianza. Una fe madura no consiste en tener respuesta para todas las preguntas, ni en comprender cada circunstancia de la vida,
consiste en seguir confiando en Dios, incluso cuando hay cosas que todavía no entendemos de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Acabo con una reflexión sobre este punto. Yo creo que desde este llamamiento a la confianza al que Pablo invita a Timoteo, hace la petición de guardar el buen depósito de la fe. Fijaos la cadena, ¿no? Pablo argumenta mucho encadenando un argumento con el otro, ¿no? Y aquí al final llega, yo sé en quién he creído, guarda el depósito de la fe, ¿no? Esta expresión quizás puede dar la impresión de que el Evangelio es un tesoro que debemos esconder para protegerlo. Guarda el tesoro de la fe, qué bien, ¿no? Como el anillo del Señor de los Anillos, para mí, ¿eh? ¿Cuántos paralelismos tiene esa obra, verdad, con la vida cristiana? Pues quizás cuando uno escucha esta expresión puede tomarlo así. Sin embargo, es justo lo contrario. Un tesoro como el Evangelio se conserva cuando sigue compartiéndose. La buena noticia de Jesucristo no permanece viva, encerrada en una caja fuerte o bajo un cajón, como diría Jesús en el Evangelio de Mateo. Permanece viva cuando transforma vidas, cuando genera esperanza, cuando produce reconciliación y cuando sigue anunciando esa buena nueva de generación en generación. Eso es guardar el depósito de la fe. Hay mucho movimiento y mucha intencionalidad, ¿eh? Nada pasivo, nada de espectadores de la fe, sino protagonistas de la misma. Guardar el depósito significa custodiar el corazón del Evangelio para entregarlo fielmente a quien vendrá detrás. Por eso es, y en definitiva conlleva, tener sentimiento y sentido de misión. Acabo aquí la reflexión, porque cuando comenzábamos el culto decía, aumentanos la fe, decía los discípulos, ¿no? Aumentanos la fe. Pablo le dice a Timoteo, reaviva el don que hay en ti, esa fe que has recibido de manera sincera de parte de tu abuela, de tu madre, de mí mismo, y ponte a trabajar con toda la pasión del mundo para que el Evangelio, el depósito de la fe, no solo no se pierda, sino que llegue a otras generaciones. Creo que la Iglesia, nuestra Iglesia, está llamada a hacer verdad de esas palabras como también lo estaba llamado Timoteo en su momento, en lo personal y también en lo comunitario. La fe solo tiene sentido si se vive con pasión. La fe solo cobra sentido cuando te implicas realmente en la bendición de trabajar para la vida eterna, en tu vida y en la existencia de los demás.